Paco es escultor y Cloti se dedica a la pintura, la ilustración y la cerámica. Ellos son una pareja de artistas que, decididos a vivir de su profesión, iniciaron un proyecto de vida donde pudiesen sobrellevar las complicaciones de vivir del arte. A partir de las dificultades con nuestros oficios, pues surge buscar un terreno donde poder vivir de lo que da la tierra y poder tener animales y un poco ser autosuficiente. Nosotros lo intentamos, pero cuesta, O sea, porque, bueno, sobre todo porque necesitamos dinero para gasolina, para el colegio, para una serie de cuestiones de la sociedad. Para ellos, este tipo de vida es una manera de protegerse de la incertidumbre de no saber si habrá o no trabajo. Nosotros tenemos épocas muy buenas que vendemos y se mueve bastante el trabajo y nos ilusionamos porque pensamos que se ha acabado ya lo malo, pero luego también hay épocas que no se vende nada. Cuando nos vemos apurados de dinero es obligado, o sea, es que es una cosa básica, tú plantas patatas y comes patatas, y plantas cebollas y comes cebollas, ¿no? Y eso nos permite luego el volver a intentar seguir trabajando lo que nos gusta, aparte de lo sano que es esto y de lo bueno, ¿no? De que gana cantidad en sabor, el sabor cambia y la textura y todo. Tenemos aquí el trabajo que lo estoy terminando. Hasta el 2008 Paco estuvo trabajando en la escultura y realizaba trabajos para promotoras y constructoras, pero cuando llegó la crisis inmobiliaria decidió dedicarse al arte funerario, donde sí recibía encargos. La situación fue estable hasta este año. Que son los que hace Cloti. Cloti se encarga de diseñar. El año pasado sí que llegábamos, justito para sacar un sueldo, pero este año no, este año ha sido imposible, no nos da para vivir. Y claro, esto te asusta. En el huerto producen una amplia variedad de frutas y verduras de temporada como tomates, pimientos o berenjenas, y además también disponen de un espacio donde crían gallinas, cabras y algunos conejos. Pero el trabajo del campo no es nada fácil. El campo requiere levantarse temprano y atender las necesidades que te va pidiendo, ¿no? Porque la hierba crece, hay que recoger cosas, hay que plantar otras, y los animales igual, los animales es todos los días. Vacaciones no hay, ¿no? Aquí vacaciones no. No hay vacaciones, pero la vida aquí es muy bonita, entonces tampoco las necesitas tanto. No tenemos tanta necesidad de salir como si vivies en una ciudad que necesitas más que te dé el sol y el aire, ¿no? Aquí lo tenemos todo. Esos los acaban de poner, que están todavía calentitos. Paco reconoce que en cuanto a alimentación podrían definirse como autosuficientes, pero no solo es satisfactorio por el dinero que pueden ahorrarse. Esto es lo que le he hecho ahora, porque he tenido que separar para los conejos. Aparte de que es algo que nos está sacando un poco nos está ayudando a pasar la crisis mejor, para mí es una terapia el hecho de estar trabajando aquí la piedra, estoy haciendo una escultura, cambiar de repente a mitad de mañana, pues voy y me meto con el huerto y me relajo, y es muy divertido, ¿no? El ir cambiando todo el día de actividad cada hora o cada 2 horas.